Ya estamos en contacto con el ingeniero Guillermo Andreau. Buenos días, Guillermo, y dígame si he pronunciado correctamente su apellido o habría que hacerlo de una manera distinta. Bueno, buen día, Mario. Sí, se pronuncia Andró. Andró. E-A-U es O, así que sería Andró. Sí, sí. Pero bueno, yo estoy acostumbrado a que me digan. Claro, porque lo argentinizo o lo Claro. españolizo, si se quiere, siendo un apellido francés. La versión española es Andreu, digamos, ¿no? Andreu. Exacto. Claro, Andreu. Está bien. Bueno, yo pronuncié cada una de las letras de su apellido, por lo menos los que nos están escuchando, si lo quisieron anotar, van a poder anotarlo correctamente conforme la mala pronunciación que yo he tenido. Guillermo, sí. nos interesa muchísimo su punto de vista, basado lógicamente en sus conocimientos, respecto de la política impositiva, es decir, las sociedades han creado estados, tienen gobiernos, esos gobiernos tienen deberes que cumplir, obligaciones, eso tiene costos y esos costos hay que solventarlos de alguna manera. Y hay dos formas principales de solventar esos costos y me encantaría que usted pudiera explicarnos cuál es la diferencia entre solventarlos de una manera o de otra, y cuáles son sus consecuencias posteriores en hacerlo de una manera o de otra. Bueno, lo escuchamos. Bueno, es la historia de la humanidad, está centrada en esta disputa, a ver cómo se sustentan los fondos públicos. Y acá tenemos dos fuentes. Vos sabés que toda la riqueza se genera mezclando los recursos naturales con el trabajo. Uh-huh. Entonces vos tenés dos formas de recurrir a fondos públicos. Una, tomándolo de los recursos naturales, es decir, de la tierra, en forma genérica, pero serían los recursos naturales, y eso es lo que dio origen al derecho natural, al derecho cristiano, al derecho divino, digamos, plasmado en la Biblia. Y está lo otro que se sustenta en el derecho en los impuestos al trabajo, a la producción y al consumo. Uh-huh. Y esa es la fuente contraria, que es la fuente del derecho romano, más conocida como derecho bárbaro de los romanos o derecho esclavista de los romanos, porque genera una sociedad como la que tenemos en la Argentina hoy, con una enorme desigualdad, esclavitud de la mano de obra trabajadora, sí, y una violencia que genera, que va increyendo hasta la guerra civil, ¿no? Bueno, esto está afectando a todo Occidente, porque el cristianismo fue modificado un poco hacia un cristianismo romano, y eso repercutió en nuestras universidades, y bueno, ahora estamos viviendo, no hemos dejado de vivir nunca las consecuencias. El siglo pasado, por esta razón, hubo 2 guerras mundiales con 186 millones de muertos en el siglo XX por esta razón. Uh-huh. En el siglo XXI, bueno, vemos los desórdenes y las tensiones que se están generando, que es peligrosísimo. Por eso la necesidad de llamar la atención, porque en esta San Agustín decía que la historia de la humanidad repetía esto, ¿no? Es la lucha constante entre el derecho romano y el derecho cristiano, es decir, entre el régimen de impuesto al trabajo, a la producción y al consumo, y el impuesto a la tierra. Sí, para que nuestros oyentes lo puedan ver a través de un ejemplo, en la Argentina hace unos añitos atrás, no tantos años atrás, se daba una circunstancia muy paradójica, que es que trabajadores asalariados, pagando impuesto a las ganancias, había un momento en que si trabajaban más horas extras, cobraban menos salario que si no las trabajaban. Esta paradoja muestra hasta dónde el castigo al trabajo, el menoscabo al trabajo, al esfuerzo, a la producción, al estudio, a la inversión, en favor
de una idolatrización, no sé si he dicho correctamente la palabra, de la riqueza, nos ha llevado a esta situación. Ahora, yo desde el punto de vista práctico, esto sería retomar la idea de la Revolución de Mayo de la contribución territorial, ¿correcto? Exactamente, es la idea de la Biblia, del derecho divino, que Jesús viene, en su momento había sido abolido, el momento que llega Jesús, que es muy parecido a había sido abolido por el derecho romano. Entonces los judíos pagaban impuestos a Roma, por eso lo primero que le preguntan es, ¿debemos pagar impuestos a Roma cuando entra al templo Jesús? Bueno, es la lucha de los hombres de Mayo. La Revolución de Mayo fue una revolución fiscal. Acá no se pagan más impuestos al que trabaja y produce. Acá por eso se dicta la ley de enfiteusis, que dice lo mismo que la Biblia. Tomen la tierra, deben pagar por ella. Y después se refina en el sistema rentístico que define el derecho moderno de la Constitución argentina, a través de este mismo fenómeno. Acá se pagan las rentas. Bueno, pero con golpes de Estado mediante, eso se fue modificando. En el año 30 se incorpora el impuesto a los réditos, que es la madre de lo que acabas de mencionar, el impuesto a las ganancias. Y con cada golpe de Estado se va reformando el sistema fiscal, donde empieza a perder relevancia el impuesto a la tierra, que se llamaba rentas, por eso todos los entes recaudadores se llamaban rentas, claro. Y empiezan a aparecer los impuestos romanos, al trabajo, a la producción y al consumo. Esto hasta el 72 más o menos, rentas tenía una participación, aunque deformada, pero una participación importante, ¿no? En la recaudación de impuestos. Por eso había ocupación plena, y un país bastante industrializado con un enorme futuro. Bueno, cuando se implementa el IVA, antes ingresos brutos también, para ir minando el trabajo fenomenal que hace las rentas sobre la sociedad, porque logró ese milagro argentino, que, ojo, lo repiten los americanos. MacArthur en Japón, posguerra, hace exactamente, implementa el sistema rentístico de la Constitución argentina y logra el milagro argentino, se repite en Japón. Y el general Patton lo hace en Alemania, por eso la reconstrucción, y terminan siendo dos potencias industriales. Con el paso del tiempo también se desvirtúa, ¿no? Este fenómeno, tanto en Japón como en Alemania. Pero, bueno, pusieron en marcha dos potencias fenomenales. Así que fíjate vos la importancia que tiene el régimen de impuestos. Es la diferencia entre la civilización y la barbarie. Nosotros vivimos en barbarie, en argentinos enfrentados unos a otros, por el régimen de impuestos que se enseña en nuestras facultades. Así es. Ahora, se omite el sistema fiscal constitucional de rentas, que es la base de la civilización. Así que fíjate qué importante será. Y con cada golpe de Estado, bueno, ahora ya no necesitan más golpe de Estado. Fíjate vos que tenemos un gobierno popular, y subió 14 impuestos. En vez de bajar los impuestos y darle espacio al impuesto a la tierra, creó 14 impuestos más, que es muy parecido a lo que hizo el faraón en tiempos de Moisés. Cuando lo pueden ver en la serie Moisés, que está en estos días en Telefe. Cuando Moisés va y arde la zarza y se comunica con Dios, dice: yo voy a endurecer el corazón del faraón. ¿Y qué hizo? Los esclavos judíos que estaban en una zona de confort, como nuestra clase media, que mientras están esclavizadas, pero bueno, tienen autito, tienen una vacación de 15 días, creen que ese sistema, o sea, pueden sentir que son esclavos, pero tienen margen todavía. Bueno, cuando el faraón les aumenta los impuestos, todos reconocen que son esclavos y se viene la rebelión de los esclavos, que es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Así que esa fue, bueno, hoy todas las migraciones también están basadas en esto, este fenómeno de migración que hay de gente desesperada porque no encuentra en su territorio un metro cuadrado para vivir y trabajar, y esto pasa en el desierto verde argentino,
sí. donde los argentinos no tienen 1 metro cuadrado para tener a sus hijos. Terrible, es terrible, Terrible. eso. De hecho que sí tienen los animales, pero por legislación violentada no tienen los propios argentinos, que tienen que dormir en los umbrales o en las villas miserias en una forma subhumana. Y todo esto lo tenemos en nuestra historia. Somos el único país en el mundo que institucionalizó, primero con la ley de enfiteusis, que después se utiliza mal y se utiliza para acaparar tierra. Bueno, es otra cuestión. Pero la ley de enfiteusis dice lo que tomen la tierra que necesiten, paguen por ella. Bueno, todo esto está desvirtuado, y lo más terrible es que no se conoce, ni se quiere conocer en nuestras facultades de ciencias económicas, y hacen caso omiso los economistas de esto. Por suerte, vos conocés, por ejemplo, el grupo de Carlos Lunch, Instituto Gesell, que están reviviendo el pensamiento de la Escuela de Economía Natural del Río de la Plata, fundada por Manuel Belgrano, porque todo esto lo trae Manuel Belgrano, y que bueno, tuvo varios hombres muy importantes, ¿no?, que han colaborado con esto. Bueno, uno de los últimos y más importantes es Silvio Gesell. Por eso el instituto lleva el nombre de Silvio Gesell, ¿no? Sí, sí. Ahora, es interesante también para la gente que nosotros tenemos un Estado cuyo presupuesto en realidad nunca sabemos exactamente de cuánto es, porque la Argentina, los presupuestos, en fin, llegan tarde, son generalmente dibujos, pero vamos a redondear una cifra de 100.000 millones de dólares, ¿no? Sí. Ahora, es muy raro que un país de casi 3 millones de kilómetros cuadrados, con un mar extraordinario, no tenga capacidad de tener rentas por esos 100.000 millones de dólares. Eso es justamente porque se han apropiado del territorio, lo han utilizado en beneficio propio, en detrimento de la comunidad, y ha impedido justamente que el Estado se financie a través de esta tributación. Exacto. Bueno, las rentas públicas quedan en manos de los dueños de la tierra y de las compañías que explotan los recursos naturales. Ese es el objetivo central. Por eso el principal aliado como geopolítica internacional del Imperio Británico es la oligarquía argentina, que le dicen: nosotros a través de la educación les vamos a hacer renunciar al sistema de rentas para que pongan un sistema de impuestos para que esa industria no sea viable. Mientras nosotros hacemos exactamente lo contrario, en todos los países del Commonwealth existe el sistema de rentas, bajo la idea un poco de que la tierra es de la corona y hay que pagar por la tierra que uno usa. Pero esta política, esta geopolítica ideada por David Ricardo, un clásico que conocía esto como Manuel Belgrano, lógicamente dice, si nosotros le ponemos impuestos al que trabaja, impuestos romanos, van a terminar como Roma, en guerra civil intermitente, destruyéndose. Bueno, y eso es lo que viene pasando hace tanto tiempo en la historia argentina. Por eso la necesidad de que nosotros reconozcamos esto. Por suerte ahora hay una pseudo apertura, porque vos sabés que San Juan decía que aquellos hombres no pueden ver más que lo que han aprendido por los fariseos y los escribas, ¿no?, que son nuestros abogados y nuestros economistas. Una vez que vos le inyectás en la mente y en su corazón la idea que el impuesto al trabajo y a la producción y al consumo son los genuinos recursos del Estado, bueno, te tenés que convertir, como hizo San Agustín. San Agustín era un abogado corrupto, basado en derecho romano, como la mayoría de nuestros abogados, y el tipo se convierte al cristianismo y reconoce estos principios. Bueno, hace poco el Papa ha dicho que para volver a Dios se necesita una conversión. Bueno, un poco está hablando de esto. Claro. Hay que volver al principio fundante y fecundante del orden jurídico, económico, político y social. ¿Por qué? Porque el sistema fiscal es la fuente del derecho.
Entonces, decime qué derecho tiene. Por eso es muy importante, no sé, va a estar un constitucionalista de Chile, que está en juego la Constitución. Lo importante de una Constitución es qué derecho van a adoptar. Si un derecho de civilización, es decir, el derecho natural, científico, que es el judeocristiano, o su opuesto, el derecho opuesto por el poder, que es el derecho romano. Bueno, ahí está. Lo demás no importa nada, Mario, no importa nada los derechos relativos, el derecho a la vivienda, porque todo eso depende si el hombre va a tener tierra barata. Cuando vos le pones un impuesto a la tierra, el primer beneficio es que desaparecen los impuestos, por lo tanto el costo de producción baja ahí nomás a la mitad, o sea, se duplica el valor de compra del salario. Por eso se termina con la pobreza en forma automática. Pero el segundo beneficio que se produce es un impuesto de la baja del valor de la tierra, con lo cual bajan los alquileres y vuelve a tener conexión la tierra, la vivienda, con el salario real. Y eso es el motor de de repetir el milagro argentino. Bien, muy bien. Te quiero hacer una consulta que tiene que ver también con alguna consulta tecnológica que me hacen. Dicen, no, bueno, pero las empresas tecnológicas hoy son las que más rentabilidad están teniendo, al tiempo que no ocupan gran territorio. Pero me gustaría que aclares que cuando se habla de tierra también se habla del subsuelo y también del espacio aéreo a través del cual circula las ondas electromagnéticas y toda la información que son parte del negocio de las empresas tecnológicas. Por tanto, las rentas también provendrían de allí. ¿Es correcto esto que te estoy diciendo? Por eso yo no lo llamo impuesto a la tierra, como lo llaman los clásicos. El impuesto a la tierra libre de mejora. En aquel momento de la Revolución Francesa, en el Reino Agrario de Francia, se pensaba solo en la renta de la tierra rural. Hoy tiene más incidencia la renta de la tierra urbana. La tierra urbana es mucho. Imagínate cuánto cuesta una hectárea en Pergamino, que es nuestra mejor zona, valdrá 15, 20 mil dólares, y cuánto cuesta una manzana en la ciudad de Buenos Aires, no baja de 100 millones de dólares. Claro. Entonces, la tierra urbana es muy importante, es más importante que la rural, pero también, por eso hablo de los recursos naturales, porque está el espectro electromagnético, los recursos marítimos, los ictícolas, en fin, hay una cantidad de recursos naturales que, lógicamente, le convienen a lo que se llama la inversión extranjera, que viene a cooptar nuestros recursos naturales porque se apropian de la renta pública. Entonces vos fíjate vos la complicidad que hay en todo nuestro sistema educativo, que se omite el sistema fiscal bíblico y del cristianismo y de la Revolución de Mayo y de su Constitución, para imponer este régimen perverso de impuestos que genera esto: esclavitud, desigualdad y guerra civil. Es increíble lo que está pasando. Sí, es muy profundo lo que decís. Ahora... Bueno, esto ya lo plantea como estrategia Winston Churchill, ¿no? Winston Churchill, o sea, no solo David Ricardo dice, porque si yo te digo que un sistema fiscal te lleva a producir el milagro argentino y el otro te lleva a la guerra civil, entonces, lógicamente, ¿para qué invertir tanto en armas? Traigamos a los intelectuales a nutrirse y solo van a ver lo que nosotros les digamos. Así es el caso de Raúl Cuello en su etapa joven. Por eso Raúl Cuello, que es el creador de la FIP, muere en su memoria diciendo cómo nos engañaron en las universidades del este de los Estados Unidos, porque nos pusieron a los jóvenes estudiantes profesionales argentinos premios Nobel de Economía, y nadie chequeó si eso era cierto o no era cierto, y que nos hicieron renunciar a los principios básicos de económicos y fiscales de la Revolución de Mayo, y acá está el origen de todos nuestros males. Bueno, esto hace poco me lo acaba de reconocer también Adolfo Sturzenegger, un gran responsable de toda esta decadencia que tenemos.
bueno, está preparando un trabajito, pero todos cercanos ya a la muerte, a los 80 y pico de años, se confiesan y que han sido engañados. Si no tendríamos que hablar de enorme traición a la patria, lo que hizo Cavallo, Menem y todo esto. Bueno, sí, Cavallo sigue insistiendo en lo mismo, pero hay economistas, por ejemplo, que nosotros hemos tenido aquí en el programa y que realmente tiene una gran amabilidad para las entrevistas, que es Walter Graciano, pero que no quiso hablar de sus libros, pero en sus libros Walter Graciano plantea cómo los habían a ello infusionado, digamos, de un conjunto de ideas que las creían a rajatabla y que él empezó, no te voy a contar toda la anécdota, pero que él lo dice en el libro, él cuando vio la película Una mente brillante de John Nash, aquel hombre matemático que fue premio Nobel y que tuvo un papel muy importante en la teoría de los juegos, donde este premio Nobel dice, nosotros hemos rebatido a Adam Smith, y dice que a partir de ahí él empieza a investigar, lo dice Walter Graciano, y observa que efectivamente hay una gran mentira, y cómo podía ser que universidades tan prestigiosas como la de Chicago fueran difusoras de tantas mentiras, pero atrás entonces de la Universidad de Chicago estaban las petroleras, estaban las financieras y un conjunto de intereses para propalar ideas que efectivamente son ideas por lo menos inconvenientes para el interés de los pueblos, aunque absolutamente conveniente para estas minorías privilegiadas. Bueno, Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, lo conocía muy bien esto, escribió varios libros, y siendo la política fiscal la más importante fuente de la economía, no habla un punto de tributo. Pero ¿qué pasa? Cuando viene a darle una mano a Chile se levanta como se levantó Alemania, como se levantó con Patton y Japón con MacArthur, con el sistema rentístico de la Constitución Argentina. Ahora, ¿y por qué no lo menciona ni lo nombra? A veces yo tengo los videos en que Milton Friedman lo menciona en sus conferencias, pero con la salvedad, y dice, Rose, que es la mujer, me va a matar cuando yo diga esto, pero el mejor impuesto es el impuesto de Henry George, que es el impuesto a la tierra. Uh-huh. Bueno, George, un gran cristiano, ¿no? Pero no tenía un gran escritor, realmente fue muy influyente, pero lo barrieron a Henry George, lo terminaron matando, porque le gana a Roosevelt la alcaldía de Nueva York, él queda segundo, y entonces en las próximas elecciones se iba a imponer, pero bueno, eso es otra historia. Pero Sí, lo sí. que te quiero decir es que acá hay un gran engaño en las universidades, por eso yo en el 2012, muchos gente del Commonwealth que saben esto de economía clásica hicieron un primer congreso fuera del Commonwealth, lo hicieron en la Argentina para ver por qué estábamos diciendo esto, porque todo esto es la escuela de Salamanca, es la Ujú. escuela de Belgrano, de los hombres de Mayo, Claro. pero acá se borró porque acá ganaron los unitarios, y entonces esto fue filtrado en las universidades y generado una impostación filológica, o sea, cambiaron las cosas que decían los hombres de Mayo. Bueno, nuestros historiadores no saben de qué se trató Mayo. Cuando Susana Jiménez le pregunta qué diferencia hay entre el 25 de mayo y el 9 de julio, bueno, Pacho O'Donnell no sabe responder, porque lo uno fue una revolución como la copernicana, donde la Tierra salía del centro y se ponía el Sol en el centro del sistema y generaba, o sea, el principio fundante cambiaba. Claro. Y la Revolución de Mayo es lo mismo, cambiar el régimen de impuestos romano y esclavista por el por el sistema de impuesto a la tierra, el sistema de rentas. Por eso es tan importante que esto se conozca. Y bueno, algunos avances hemos hecho en algunos campos en la universidad, pero lógicamente te repito aquello que decía San Juan: aquellos hombres no podrán ver más que lo que han aprendido. Uh-huh. Entonces hay que esperar a que mueran para que se arrepientan de lo que hicieron. Entonces cuando este hombre que está ahora de ministro, Guzmán, tenga 80 años, va a decir, uy, cómo nos engañaron, va a ser lo mismo que... entonces no hay que esperar a tanto. ¿Quién lo puso este muchacho?
¿Por qué un tipo que viene de Estados Unidos se hace cargo del Ministerio de Economía? ¿Por qué genera 14 impuestos más? ¿Por qué no sabe nada? Pese a que Stiglitz sabe algo de esto, porque yo lo he escuchado que lo menciona, pero no hay nada de esto en su plan de gobierno. Nada. Bueno, es muy importante lo que estás haciendo de tratar de difundir esto, porque es la diferencia entre la civilización y la barbarie. Bueno, Guillermo, por hoy el tiempo se nos ha ido, pero desde ya que quedamos, si te parece, comprometidos para una nueva conversación, porque este tema, por un lado hay que seguir extendiendo y profundizando en su análisis, pero por otro lado hay que seguir difundiéndolo para que más gente comprenda cuáles son una de las causas de esta decadencia en la que hemos entrado ya por décadas y que tiene que ver justamente con un país que ha facilitado y premiado el parasitismo, la especulación, las rentas privadas, en detrimento justamente del trabajo, de la producción, de la inversión y de todo aquello que tiene que ver como virtud en una sociedad, premiando justamente a unas pequeñas minorías que en general fugan el dinero de la Argentina y castigando justamente a las grandes mayorías que son nuestro pueblo y algunos de los cuales nos están escuchando en este momento. Bueno, yo te quiero comentar lo siguiente, que ahora viene este hombre, el constitucionalista chileno, ¿no? Que están en un proceso... No es un constitucionalista, no, Carlos perdón, Méndez. Es constituyente, No, pero él no es constitucionalista, sino que es es un... sí, una especie... de los movimientos sociales. Sí, bueno, sí. Lo importante de la Constitución es qué derecho vamos a constituir. Y el derecho se constituye en base a qué sistema de recaudación impositiva vamos a tener, de financiación del gasto público. Si tenemos el impuesto a la tierra, como les hizo Milton Friedman poner durante un tiempo y que generó el milagro chileno, que después la oligarquía se lo cambió, por eso Milton Friedman dice, hagan lo que hicieron los países para hacerse ricos, no hagan lo que están haciendo ahora que son ricos, en una suerte de sincericidio, ¿no? Entonces, ojo que Chile, si nosotros que teníamos esta tradición la abandonamos, es importantísimo que en la reforma constitucional lo único que importa es, señor, la reforma fiscal. Eso va a dar origen a una sociedad próspera para todos, o una sociedad oligárquica como la que tienen ahora. Muy bien planteado el dilema. Guillermo, un fuerte abrazo y muchas gracias por haber participado en La Brújula. Por favor, gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, hemos hablado con el ingeniero Guillermo Andrew. Así que ha quedado claro, me parece que este es un aporte absolutamente sustancial. ¿De dónde provienen los recursos del Estado? Es clave, porque el Estado... genera premios y castigos, lógicamente, y en la Argentina lamentablemente los premiados han sido los sectores más concentrados de la economía, la especulación financiera, el parasitismo agrario, en fin, toda una cantidad de vicios propios de la sociedad. Esos han sido premiados y han sido castigados los industriales, los que han mantenido a duras penas y con mucha creatividad sus industrias, y en algún momento se ha hecho aperturas a mansalva, destruyendo absolutamente todo, y se los carga realmente de impuestos, en lugar de crear los impuestos, de tener una política recaudatoria a partir de lo que son las rentas. Las rentas no son el fruto del trabajo, sino que son el fruto de la naturaleza, de lo que es preexistente a nosotros, aquello con lo que nosotros no tenemos ningún mérito y que están y que por tanto son bienes comunes. Y de esos bienes comunes extraer los recursos para el Estado es la gran sabiduría para administrar correctamente a las sociedades modernas, y de allí surge la prosperidad y el bienestar general. Si cambiamos eso en algún momento, seguramente cambiaremos y mejoraremos la historia de la Argentina.